Buenas noches, compañeros y tutor. En esta noche pues me encuentro socializando con ustedes el tema relacionado con espejos de base de datos. Hay que tener en cuenta que para realizar estos espejos, primero que todo, hay que tener una capacidad de almacenamiento y requerimientos de instalación, por lo cual en el momento estamos trabajando con una máquina virtual, pero si queremos más adelante insercionar en el campo, tenemos que tener en cuenta los requerimientos mínimos de instalación, por lo cual es indispensable pensar en un equipo que soporte este tipo de plataformas, en Windows para servidores o una plataforma de base de datos, por lo cual quiero argumentar por ese caso el tema de la importancia para tener amplias capacidades en disco duro, un disco de 2 terabytes, por ejemplo, una memoria de 8 gigabytes expandible hasta 64, un procesador de 4 u 8 núcleos y pues una tarjeta gráfica mínimo HD. Vemos que para comenzar con los espejos de datos, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta la parte de la configuración de nuestro servidor, por lo cual aquí podemos ver que debemos cerciorarnos de la ubicación de nuestro servidor. Asimismo, debemos implementar algunas instrucciones para configurar que la máquina virtual nos permita crear una copia con referente a ese mismo disco, ya que eso presenta algunos inconvenientes cuando lo intenta instalar, ya que dice que ya existe un disco y no se puede instalar dos discos iguales, por lo cual es fundamental hacer ese tipo de configuración. Aquí podemos ver que ya se instalaron las dos máquinas, una que es la administradora y la dos pues es un clon de la base de datos con la que venimos trabajando con anterioridad. Aquí por lo menos en esta parte pues podemos ver la configuración de la red. Tenemos que configurar que el adaptador de red quede en tipo puente para que pueda comunicarse con los demás equipos. En esta parte se aplica igual a todos los equipos que tenemos, a las dos máquinas virtuales, igual manera aquí asignamos el direccionamiento estático a la interfaz de red y seleccionamos la máquina virtual y luego presionamos iniciar. Eso todo con el fin de lograr establecer la configuración de red, que es lo que queremos hacer en estos momentos. Aquí vemos que debemos entrar a la red local y en la parte de propiedades debemos establecer las propiedades de la máquina, donde debemos quitar la parte de configuraciones para que no sea una IP dinámica, sino que quede como una configuración estática, donde le demos una dirección IP a todos nuestros equipos para que no exista conflicto más adelante con referente a la ubicación de acceso. Aquí pues como vengo diciendo, la parte de la IP se configura. Aquí ya le hemos dado los parámetros de configuración a la IP. Repetimos eso para los dos equipos que estamos trabajando en la máquina virtual. A cada uno le damos una dirección IP diferente, una es la 101 y la segunda sería la 102. Igualmente la máquina anfitriona tenemos que dar una configuración
IP estática con las mismas configuraciones, solamente que sería la .100 en este caso. Aquí en esta parte pues ya nos conectamos con la base de datos de nuestra máquina virtual principal y establecemos lo que son las facetas. Vemos que en esta faceta pues hay que autenticar lo que es el tema de auditorías de servidores. En la faceta pues configuramos las áreas expuestas. Esto aquí en la parte de Remote Enable lo cambiamos a True. Esto con el fin de que nos podamos abrir la base de datos desde un escritorio remoto. Aquí en esta parte pues repetimos la configuración para las dos máquinas, la dejamos en True y pues más adelante aquí podemos ver el tema de que para que tome todos los parámetros debemos detener los servicios de nuestro SQL Server. Aquí detenemos los servicios. Anterior a esto él nos hace una pregunta que si estamos seguros de detener los servicios del equipo. Le damos que sí, los detenemos y automáticamente iniciamos nuevamente los servicios para que tome los cambios que hemos realizado en la máquina. Repetimos esto para las dos máquinas virtuales que estamos trabajando y entramos al administrador SQL Server y habilitamos estos protocolos en la parte de la configuración manager. En los protocolos de la máquina virtual habilitamos todos los protocolos de los clientes, los ponemos habilitados y a continuación creamos una carpeta en nuestro terminal principal. En las configuraciones avanzadas de carpeta pues configuramos que permita los servicios indexados para inicializar esta carpeta de forma indexada. Ok, aquí abrimos nuestra base de datos. Posterior a eso pues ejecutamos nuestra base de datos, vemos que todo se esté realizando correctamente y procedemos a el asistente para una nueva publicación, para publicar la nueva base de datos que vamos a replicar. Elegimos la base de datos que queremos publicar y pues posterior a eso en esta parte pues podemos ver que la base de datos se ha replicado. Estamos haciendo la publicación transaccional de la base de datos y creamos una instantánea de la misma. Luego que creemos la instantánea podemos validar que nuestra base de datos haya quedado de manera exitosa ejecutada en el otro PC que se esté replicando nuestra base de datos, y así culminamos con esta actividad. Espero haya sido de su agrado y buenas noches.